Gracias, presidente. Le comparto que voy a presentar 8 reservas. Honorable Asamblea, quizá ya a estas alturas de la noche se hayan olvidado de las razones por las que estamos sesionando en este recinto y no en la sede actual del Senado de la República. La primera razón es, por supuesto, la obstinación del grupo mayoritario por complacer la voluntad presidencial con la vergonzosa aprobación de este dictamen en sus términos. Pero la más importante obedece a que los accesos a la sede del Senado de la República fueron bloqueados por ciudadanas y ciudadanos que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta ante la indiferencia con la que el oficialismo ha respondido a sus demandas. Sé que el grupo mayoritario ya lleva muchas horas demostrando que no está dispuesto a escuchar ningún argumento, como tampoco estuvo dispuesto a escuchar a la ciudadanía. Pero eso no significa que la oposición renuncie a ceder en nuestro afán y en nuestra obligación de tratar de convencerlos. Nos alienta una responsabilidad de Estado y el compromiso que tenemos con miles de mexicanas y mexicanos. Por ello presento ante ustedes 8 reservas a distintos ordenamientos y les solicito, presidente, que sean sometidos a consideración en lo individual. La primera reserva: una de las prioridades de la política exterior mexicana ha sido la cooperación internacional para el desarrollo. Pero no es una prioridad que un gobierno determine graciosamente. Se fundamenta en uno de los principios de la política exterior que están consagrados en nuestra Constitución. De esta manera, la cooperación internacional para el desarrollo ha sido uno de los pilares de la política exterior mexicana, que nos ha prestigiado, que nos ha acercado en solidaridad a distintos países y regiones del mundo. El FONCID tiene un lugar preponderante en el sistema mexicano de cooperación internacional. Gracias a él, México ha podido realizar, por ejemplo, cooperación triangular en países del Triángulo Norte para arraigar a niños migrantes e impedir que tuvieran que verse obligados a migrar sin compañía de un adulto a Estados Unidos. O ha podido construir literalmente infraestructura educativa, de comunicación o de salud en esos países y otros de Centroamérica. También en coordinación con Chile y con la Organización Panamericana de la Salud, contribuimos con Haití para mejorar la calidad de la atención médica que recibe su población. O también, por ejemplo, hemos colaborado con España para respaldar la formación en alta dirección para atender riesgos regionales de los mandos de las instituciones de seguridad en Centroamérica y en el Caribe. Y podría seguir con muchos ejemplos de cómo México, a través de este fondo, ha cimentado un lugar en la comunidad global como un país que comparte sus capacidades tecnológicas, su conocimiento, su investigación y sobre todo lo hace con gran solidaridad y generosidad. Por ello presento una reserva al artículo 2 del dictamen para salvar el Fondo Nacional de Cooperación Internacional, uno de esos pilares de nuestra política exterior que siempre nos ha dado un gran nombre. La segunda reserva, desafortunadamente, y aquí la compañera de Acción Nacional que me antecedió en la palabra lo expuso a detalle y brillantemente, México es uno de los países que está mayormente expuesto a los efectos de los desastres naturales. En ese contexto, permítanme insistir, no podemos permitirnos la desaparición del Fonden. Es un mecanismo esencial para la gestión de los desastres en nuestro país, que ha permitido, ante cada eventualidad, reconstruir casas, retribuir en seres domésticos a las familias afectadas, reconstruir la infraestructura de comunicación y literalmente nos ha permitido volvernos a poner en pie. Y tampoco podemos permitir la desaparición del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el único fondo destinado exclusivamente a financiar investigación y acciones preventivas para desastres naturales. Por ejemplo, compañeras y compañeros de la mayoría, la alerta de tsunami, la alerta sísmica reciben recursos de este fondo. Es un fondo verdaderamente importante. Con base en estas consideraciones, presento una reserva al artículo 6 del dictamen
para salvaguardar estos fondos fundamentales para garantizar la seguridad de la ciudadanía en las zonas de mayores riesgos. La tercera reserva es una reserva al artículo 8º, con el propósito de defender los proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestro país, que hoy están en riesgo por la falta de un mecanismo seguro para garantizar los recursos que se necesitan para seguir desarrollándolos. Es el caso, por ejemplo, del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de la Ciudad de México, que proporcionará la evidencia científica y estadística suficiente para comprender mejor los retos de la población mexicana que llega a la tercera edad. Eso nos permitirá crear las capacidades institucionales y presupuestales necesarias para atenderla adecuadamente hoy y en el futuro. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que debemos invertir en investigación, en prevención, en conocer las necesidades de nuestra población y de su salud. La cuarta reserva. Durante más de 2 décadas, las y los deportistas de alto rendimiento de México han contado con un mecanismo que les ha permitido recibir el respaldo institucional que necesitan para desarrollarse, para alcanzar niveles competitivos dignos de las competencias internacionales del más alto nivel. Es el caso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, que ha probado ser una verdadera herramienta exitosa para respaldar al deporte mexicano de alto rendimiento, uno de los sectores más nobles de nuestro país. Y los resultados hablan por sí mismos. 124 medallistas paralímpicos y 27 medallistas olímpicos han puesto en alto el nombre de México en el mundo desde que se estableció este fideicomiso en 1998. En ese sentido, esta es una reserva para el artículo 11º, que busca garantizar la supervivencia de este fondo. La quinta reserva. Todos sabemos que México tiene una deuda histórica con los braceros y sus familias. No podemos permitir que incluso uno de los sectores históricamente más agraviados, como es el de los extrabajadores migratorios, ahora vaya a perder una garantía de certidumbre para haber recompensado sus ahorros y sus esfuerzos, y se busque que dependa de la buena voluntad y de la discrecionalidad de una sola persona. Para evitar la desaparición del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, someto a consideración de este Pleno una reserva al artículo 19 del dictamen. La sexta reserva. El Centro de Investigación y Docencia Económicas es una de las instituciones académicas más prestigiadas de México en el área de las ciencias sociales. Cumple una función primordial como un verdadero impulsor de la movilidad social, al brindar a sus estudiantes la posibilidad de contar con una formación de primer nivel, sin importar su condición socioeconómica. Su compromiso social y su vocación de servicio público es patente en iniciativas como la Clínica de Interés Público, un esfuerzo de la División de Estudios Jurídicos que busca ampliar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en beneficio de toda la población. En última instancia, el CIDE es un caso ejemplar de los centros públicos de investigación, como lo son el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur, que también se verán comprometidos si este dictamen se aprueba en sus términos. Por ello, someto a consideración de ustedes una reserva al artículo 7º transitorio del dictamen, para salvaguardar los recursos propios de los centros públicos de investigación, para establecer que en el presupuesto de egresos de la Federación se deberán asignar los recursos suficientes para que los centros públicos de investigación puedan llevar a cabo sus actividades sustantivas y para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos hasta el momento con cargo al patrimonio de sus fideicomisos. La séptima reserva. Las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales para la economía nacional. Representan el 95% del total de las empresas de todo el país y producen prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto y generan 7 de cada 10 empleos. Resulta increíble que con este dictamen ustedes, los de la mayoría y el gobierno, quieran volver a darles la espalda, como ya se las dieron
al rechazar las medidas de apoyo que les permitieran superar las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria. Por ello, someto a su consideración, para salvaguardar el fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MIPYMES y emprendedores, una reserva al artículo 15º transitorio del dictamen. Y finalmente, la octava reserva. El Estado mexicano tiene la obligación de destinar recursos para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a quienes han padecido delitos en su contra, particularmente aquellos relacionados con la desaparición forzada, la trata de personas, la violencia generalizada o los feminicidios. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral es el mecanismo que ha permitido garantizar esos recursos para las víctimas y sus familias. Les presento la reserva al artículo 18º del dictamen para salvaguardar los derechos de las víctimas y de sus familias. Senadoras y senadores del grupo mayoritario, la oposición les ha presentado durante muchas horas esta noche argumentos, información. Les hemos presentado reservas sustentadas justamente en eso, en un conocimiento, en un análisis, en la capacidad que tuvimos de escuchar a quienes se van a ver afectados con la desaparición de estos fideicomisos. En respuesta, hemos obtenido oídos sordos, descalificaciones, adjetivos e insultos. Pero en medio de todo eso, no nos han podido explicar cómo van a garantizar que, como ustedes dicen y no prueban, los recursos que van a desaparecer de los fideicomisos van a seguir llegando a quienes los necesitan. No nos han podido explicar qué mecanismo que no sea discrecional, que no sea opaco y que tenga reglas claras van a utilizar en lugar de los fideicomisos. Ya sabíamos desde que empezamos que no van a escuchar nuestros argumentos, que no van a atender nuestros llamados, pero no vamos a ceder. Si van a rechazar cada uno de nuestros planteamientos, tendrán que asumir el costo de su decisión y rendirle cuentas a la ciudadanía. Compañeras y compañeros de la mayoría, concluyo mi intervención como inicié la primera que hice esta noche hace ya muchas horas. Ejerzan su libertad y voten en conciencia. No exagero si les digo que lo que está en juego es el futuro de México. Muchas gracias.